Gracias, presidente. Buenos días y gracias por su comparecencia, señor Bayot. Quisiera preguntarle si en algún momento... Perdone un momento, que es que al ir así tan rápido, era por el señor Cuervas Mons. Me gustaría que rectificase una declaración que hizo cuando estaba aquí la jefa del servicio jurídico del Principado de Asturias. Perdón, esa rectificación se la solicita a quién, al señor Cuervas Mons. Sí, si le parece, vamos a seguir un orden. Vale. Vamos a seguir un orden. Ha finalizado el turno del señor Cuervas Mons. Ahora estamos con el turno. Se lo iba a haber dicho ahí, pero... Estamos con el turno de la portavoz de Podemos. Como sabe, al final usted tiene un espacio de 5 minutos para aclaraciones o precisiones donde tendrá oportunidad de aclarar o precisar lo que no ha tenido tiempo. Gracias. Gracias. Voy a hacer preguntas. A ver, ¿indica usted en algún momento que, le pregunto, que el hecho de que la troncal occidental esté sujeta a un canon condiciona la explotación por un tercero de la red tras la liquidación? No, yo lo que digo es que a mí me piden un informe que diga qué cuestiones hay que tener en cuenta si se liquida HIT, y para mí una cuestión que había que tener en cuenta es si se liquida HIT, pues habría que poner un canon a un concesionario. Entonces lo que digo es que esto hay que tenerlo en cuenta para esa posible fórmula para el concesionario, porque es algo que el Principado ha pagado por adelantado, y también es algo que si la concesión iba a ser a más de 15 años, pues también lo tendría que tener en cuenta el concesionario cuando hubiese que renovarlo. Entonces, con ese objetivo fue por lo que dije eso, como dije también que había que reordenar inversiones entre HIT y el Principado, porque había parte de inversión que estaba en el activo material de HIT y parte que estaba en el patrimonio del Principado. Entonces, todas las cuestiones que consideré que había que abordarlas fue lo que expuse en aquella reunión, que fue el origen de todo esto de la troncal del Occidente. Usted hablaba antes, o hablaban antes, de las dificultades posibles para documentar qué se había adquirido por parte de HITPA en los años previos. Yo le pregunto, ¿qué obstáculos ve usted para relacionar lo existente con lo abonado? Si tenía o sabía a ciencia cierta que no todo lo abonado existía. No. Aquí también se ha hablado eso, como que el inventario de la red, como que había dificultades, y esto lo hablamos. También, bueno, fue uno de los temas también de roce con el servicio. Y al final, HIT tiene un inventariado todos los activos que son propiedad de HIT. Todo lo que HIT ha comprado y está en el activo, en su balance, pues esos los tiene inventariados y esos los va amortizando todos los años. Lo que HIT no tiene inventariado es el patrimonio del Principado, que la mayor parte es la red Evacom, que es que ni existía HIT cuando se construyó la red Evacom en el año 2005 o 2006. Entonces eso es lo que tenía que tener inventariado el Principado. Entonces ahí fue donde hubo roces, porque eso tenía que estar ya inventariado en el patrimonio del Principado, no en el activo de HIT. Lo que son el activo de HIT está perfectamente inventariado, porque es que si no podemos ni hacer las cuentas de la empresa. ¿Puede confirmar que todas las ONTs abonadas fueron suministradas? Sí, en aquel informe que me solicitaron se hizo un informe con el gerente de operaciones, en el cual por número de serie se cotejaron pues, los pedidos que se habían hecho, lo que se había entregado con los números de serie, y esos números de serie se cargan en los sistemas, y entonces se veía en qué estado estaba pues cada ONT. Puede estar instalada en casa del cliente, puede estar pues en el almacén en stock, puede estar averiada, puede que en alguna baja no se haya recuperada. Pues hay varios estados que quedan reflejadas en los sistemas, pero exactamente igual que cualquier otro operador de telecomunicaciones. ¿Qué diferencia hay entre KO avería con 691, sí, averiadas 415 y no recuperables 973? ¿Qué diferencia hay entre esos tres tipos de...? Eso se lo tendría que explicar mejor el gerente de operaciones, que creo que comparecía después. Bueno, si me lo dice, ¿es KO averiada? KO avería, averiadas y no recuperables. A nosotros nos sorprende que poco tiempo después de su adquisición
más de un 13% de los equipos no estuvieran disponibles. No, yo ahora mismo no tengo las cifras. Lo que son los estados se los podrá explicar mejor el compareciente. Le pregunto, ¿se recogían debidamente las AONT de los usuarios que se daban de baja? Sí, porque lo que ocurre que no siempre es posible. Hay casos de, por ejemplo, un local comercial que cierran y quieres recuperar la ONT y está cerrado y no lo puedes recuperar. Pero lo que se hacía era, desde luego, la empresa que hacía las instalaciones y las bajas no pueden facturar una baja hasta que no recogen la ONT. Pero siempre puede haber casos o gente de un piso de alquiler que se va y luego es imposible de localizar al dueño para recoger la ONT. Pero algo que es habitual con el resto de operadores de telecomunicaciones, con Telefónica, Telecable y eso, es una casuística habitual que al final no puedas recuperar todos los equipos. Hay cambios de domicilio, traslados, hay muchas cuestiones que nos llama la atención, pues eso, que a pesar de haber comprado casi 17.000 y tener poco más de 12.000 usuarios, se sigan haciendo compras frecuentes con el mismo proveedor o fabricante portugués. Vale, eso se lo explico. Antes no acabé de explicarlo. Sí, puede ser breve. Sí, quiero ser lo más breve posible, pero es que quiero también que lo entiendan. La red Asturcom tiene dos tecnologías. La tecnología de Alcatel, que está en las comarcas mineras y supone más o menos un 70% de la planta, y la tecnología de Ericsson, que está en las salas, más occidente y oriente, y que supone un 30% de la planta. En el 70%, que son las comarcas mineras, hay muchas más ventas y muchos más clientes, y ahí solo puedes utilizar las ONTs de Alcatel, mientras que en el 30% hay mucha menos penetración, más o menos un 20% de los clientes, y solo puedes utilizar las de Ericsson. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchísimas ONTs de Ericsson en stock que no se pueden utilizar porque realmente donde te demandan ONTs son las de Alcatel, que están en la otra zona. Eso por un lado. Luego, las ONTs tienen dos tipos, unas que tienen puerto de radiofrecuencia y otras que no tienen. Entonces, puedes tener mucho stock de ONTs con puertos sin radiofrecuencia, pero las que necesitas, porque está vendiendo más servicios, por ejemplo, Telecable, son las de puerto de radiofrecuencia. Y entonces puedes tener muchas en stock, pero necesites comprar más. Yo dije en el perfil del contratante de HIT, hace unos meses acaban de sacar otra licitación para comprar nuevas ONTs. El fabricante portugués es el único hasta ahora que ha desarrollado una ONT que es interoperable y funciona tanto en la zona de Ericsson como en la zona de Alcatel. Se sacaban procedimientos abiertos y al final solo se presentaba él o se presentaban varios, pero el único que ha hecho funcionar ONTs en ambos. Entonces el tener ONTs interoperables en ambos sistemas lo que nos permite es tener, a mí ya no me permite, pero tener mucho menos stock. Pero desde luego las ONTs no se compran por capricho, se compran porque se necesitan. Bueno, nos llama la atención que creemos que varios cientos de miles de euros de patrimonio, no sabemos muy bien dónde y no recuperables, pero bueno, entiendo lo que usted ha dicho ahora mismo, pero bien, está esta cuestión. ¿Qué determina que desde la Consejería se le exija que para la Troncal Occidental entrega al Servicio de Telecomunicaciones toda la documentación relativa a la facturación de la obra? Y le pregunto, ¿en algún momento usted llega a comparar lo que se puede encontrar con otro caso Marea? A ver, no le he entendido toda la pregunta. A ver. Sí, le pregunto qué es lo que determina que desde la Consejería se le exija que para la Troncal Occidental entregue al Servicio de Telecomunicaciones toda la documentación relativa a la facturación de la obra. Vale. Y le pregunto si la segunda la escucho, ¿verdad? Sí, bueno, la segunda dijo no sé qué del caso Marea. Si en algún momento usted llegó a comparar lo que se podía encontrar con otro caso Marea. Yo el caso Marea tampoco conozco los detalles, no sé si eran yo le pregunto menores. Si usted llegó a hacer esa comparación. No, realmente cuando el pedir ese primer informe se pide por lo que les he dicho antes. El origen fueron los derechos de paso. No fue ninguna sospecha de que había doble certificación o doble contabilidad, que nada tiene que ver la contabilidad de una empresa con unas certificaciones de obra. Una doble contabilidad parece que suena a una caja D o algo así. El origen de pedir ese informe por la Secretaría General Técnica fue los derechos de paso. No fue porque hubiese ninguna sospecha en la relación ni HIT contratista ni HIT principado. Tras elaborar la documentación de la Troncal Occidental que tiene que entregar, ¿usted detecta alguna irregularidad? No. Cuando yo hice el informe, hay varios informes, incluso hay un tercer informe que hice el de abril
hice el de julio y luego también me pidió el consejero otro informe, un poco de hechos objetivos, que es un resumen de todo, donde viene incluso, porque estamos hablando de la encomienda, pero es que incluso a HIT 2 meses antes de la encomienda de agosto se le hizo una orden de servicio para que fuese trabajando sobre la troncal del occidente. Pero yo en el transcurso de lo que es esa documentación, ese expediente, no detecté ninguna irregularidad. Respecto a los derechos de paso por 15 años, en su informe afirma usted que estaban recogidos en los pliegos. Pero esto no es así. A ver, le explico. Los derechos de paso que están recogidos en los pliegos, lo de los 15 años, eso fue una pregunta que hicieron algunos posibles licitadores, hicieron preguntas y respondieron. Es un tema eso, del año 2009 y 2010, que yo no estaba. Pero por la documentación que yo analicé, para mí los pliegos se componen tanto de los pliegos como todas las aclaraciones y todas las dudas de todas las preguntas que hacen los licitadores forman parte también de los pliegos. Y en esas aclaraciones viene lo de los 15 años. Entonces, por eso yo digo que está contemplado en los pliegos porque es que las preguntas y aclaraciones, pero no pasa en los concursos que saca HIT, en los concursos que saca la Administración, cualquier aclaración luego forma parte de los pliegos. Las preguntas normalmente las hace un licitador y siempre se responden a todos. Y en ese caso, en esa pregunta de los 15 años, realmente uno de los que se baja siempre en los pliegos era el jefe de servicio de telecomunicaciones que había en aquella época. Y se contestó lo de los 15 años. El jefe de servicio de telecomunicaciones ya lo vio ahí, bueno, ya lo había presupuestado antes, pero tampoco levantó ninguna bandera, ninguna alarma, ni dijo que eso estaba mal. ¿Cómo lo iba a decir si se habían presupuestado? Señor Bayod, usted lo afirma en su informe, usted dice que están los pliegos y eso es falso. No, bueno. Usted mismo está reconociendo que eso aparece en un correo y efectivamente este documento que nosotros hemos sacado en varias ocasiones, que es el de consultas recibidas de licitadores, solo aparece una vez el asunto de los derechos de paso. Un 21 de agosto de 2010. El 24 la adjudicataria, Confica, ya tiene todo firmado o todo acordado con FEBE, sin que medie entre medias no hemos visto, primero, que se haya respondido a todos los licitadores con el asunto de los derechos de paso. Ese es un asunto que no ha llegado, esa información aquí no ha llegado, por lo tanto entendemos que no la hay. Solamente se menciona, insisto, en un correo con un licitador que pregunta por ello. Es la primera vez que sale este asunto, no está ni en los pliegos ni en la encomienda. Y usted en el informe, tengo que decírselo, usted dice que está en los pliegos y no está. A ver. Y usted lo acaba de reconocer además. No, para mí estar en los pliegos es que esté también en las consultas. Es que esa consulta... A un licitador, no a todos, a un licitador. No, eso de un licitador... Sí. No. Le doy la información si la quiere. Sí, yo recuerdo ahí, en el expediente, por lo menos yo recuerdo de haberlo revisado así, pero yo no voy a defender lo que se hizo en otros años. No. Yo lo que puedo decir es de lo que vi. Y normalmente se guardaba no solo la pregunta del licitador, sino la respuesta, incluso los comprobantes de leídos de todos a todos los que se les envió la respuesta. Y se les enviaba siempre a todos. Yo eso lo vi. Es más, ese correo yo creo que lo aporté, si no es en el informe de julio, lo aporté en el informe de septiembre. Y incluso el segundo que se lo había descargado y que había recibido ese correo era el propio jefe de servicio de telecomunicaciones, que estaba en aquel momento, y con todos los leídos y conforme de todos, las respuestas a las preguntas se envían a todos. Luego me está diciendo que hubo como poco plazo entre esa respuesta y que ya vengan los licitadores con eso. Yo creo que antes, yo eso tampoco lo conocía, pero antes cuando estaba escuchando al anterior director, lo que se decía es que esto con FEBE se debió de estar hablando muchos meses antes, y FEBE ya tenía preparada lo que es las mismas condiciones a todos los licitadores. Bueno, la cuestión es, entiendo lo que está diciendo. Yo también lo que quiero que me entienda, que lo decía en mi exposición. Y en mi papel de presidente de la comisión tengo que recordar que nos excedemos en el tiempo. Quería hacer un par de preguntas y quería terminar. No sé si tiene que ver con esto o no. De lo que estamos hablando. Lo que quiero que entienda es que el presupuesto de la encomienda lo hizo el Principado, no lo hizo HIT. Y en ese presupuesto de la encomienda hay documentación, había correos en los cuales los derechos de paso los presupuestaba el propio Principado. Entonces, que para mí es sorprendente que 5 años más tarde pues diga que hay un menoscabo cuando lo tuvo en cuenta en el presupuesto, y las tarifas es responsabilidad del Principado, no de HIT.
Bueno, mire, yo tengo que decir, yo no estoy de acuerdo, usted dice que los pliegos también les sirve un email. Un licitador, el ECNOR hace la consulta, se debe responder a todos y no consta que se haya respondido a todos. Y el día 21 ese correo aún no había salido. Y es más, en los correos que hemos visto en la prensa vemos como el señor Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, en esos correos que nos han llegado, dice que se pierda un día. Da estas indicaciones a la señora Argentina Cuendías. Yo eso no lo conozco. Bueno, esto se lo puedo decir. Y lo que usted habla de FEBE. Bueno, FEBE parece que tenía preparadas las condiciones, pero no se hacen públicas. Las tenía con la adjudicataria, por otro lado, a saber cómo y con HITPA o el Principado. Ya llega un punto en el que uno se pierde muy bien aquí dónde están las conexiones. Pero lo que es la información que hemos recibido es la que hemos recibido, y usted la información que da en el informe a mí me parece que no es exacta. Hablar de los 15 años en una consulta con un licitador no es estar en los pliegos, y en los pliegos no aparecen los derechos de paso. Yo le quiero preguntar, porque usted lo dijo antes, hablaba de las irregularidades en la troncal oriental, o yo hablo de las irregularidades en la troncal oriental. Usted en su informe dice: HITPA certificó más kilómetros de proyecto y menos kilómetros de obra ejecutada, siendo el saldo económico final en esta partida desfavorable para HITPA, ya que no podía certificar más importe del encomendado. Yo le pregunto, ¿se corresponde la obra con la abonado? ¿Quiénes lo sabían? ¿Está usted con esto acusando a quienes tramitaron esas facturas de algún delito? Y si es así, ¿lo denunció? Y luego, la última pregunta que le lanzo. Y ahí sí. ¿Ha tenido usted en alguna ocasión acceso a correo electrónico de terceros en el HITPA, o los ha usado en algún caso? No, correos ¿Confirma que no ha usado correos electrónicos? ¿Cómo usar? Yo en los de informes... terceros no hablo de informes, usar en general. Yo solo tenía acceso a mi correo. El usar correos, por ejemplo, yo en el informe de julio de 2014 sí anexé correos que me facilitan trabajadores de HIT, que me reenvían a mí: oye, mira, en 2009 esto de los derechos de paso se presupuestó y se estaba hablando, y me reenvían ese correo, y yo ese correo pues lo anexo a los informes. Entonces, bueno, me he hecho 3 preguntas. Sí. Primero eso, por acabar lo que estaba diciendo antes. Las respuestas a las consultas de los pliegos se enviaron a todos, y eso lo pude comprobar, y creo que en el segundo informe, no sé si en el segundo informe o en el tercero que hice, están los correos, o si no, pues solicítelo a HIT, porque yo... Sí, bueno, pues lo deben, o si igual no lo han enviado. Pero que todas las consultas se envían, y es que recuerdo que estaban los correos, incluso se enviaban con confirmación de lectura, y siempre a todos los que se descargan el pliego, que hay muchas veces que se descargan los pliegos, correos electrónicos que incluso ni existen, pero a todos se les envía. Esos son correos internos, Esos son correos internos. Por eso no lo sé. Pues deberían de haber dado los que hace el contratista HIT y lo que HIT contesta a todos. Pues yo en todos los expedientes siempre vi eso. Eso se lo podrán aclarar pues la gerente de administración y contratación, o las personas que vengan de contratación. Yo eso, en todos los expedientes, los correos que hay son esos, las preguntas con las contestaciones a todos. Es que si no tiene ningún sentido. Es que si no, ¿cómo vas a contestarle solo a uno y no al resto? No tendrían la información. Y luego todas esas contestaciones forman parte de los pliegos. Yo la frase esa que dije, que está en los pliegos, lo dije con ese sentido. Que igual tenía que haber dicho, pues, entre los pliegos y las respuestas dadas a los licitadores sí viene lo de los 15 años. Pero bueno, para mí eso es independiente, porque ya cuando detecté... pero ya cuando detecté que es que lo de los 15 años es muy anterior, que ya... Para hacer el presupuesto de la encomienda ya se tuvieron en cuenta el coste de los derechos de paso. Luego todo lo que estamos hablando a posteriori pues me parece más superfluo, pero bueno, son opiniones. Gracias.